Hola a todos, vamos a hacer un breve repaso teórico en lo que es ecografía cerebral. Desde la década de los 80, la ecografía es el método de elección para el estudio del cerebro en neonatos. Tiene ciertas ventajas como es su accesibilidad, la movilidad, ya que, por ejemplo, podemos llevar cualquier equipo portátil a una sala de neonatología. Este estudio no requiere de sedación, se pueden realizar exploraciones en serie, por ejemplo, para evaluar la maduración del cerebro o la evolución de algunas lesiones, como por ejemplo las hemorragias, que es lo que más vamos a ver. Y como ya sabemos, es un método que no utiliza radiaciones ionizantes. Dentro de las desventajas, tenemos que es un método operador dependiente, ya que el ecografista debe estar entrenado tanto en la teoría como en la anatomía y debe tener cierta experiencia en la realización de este tipo de estudios. Las estructuras que comprenden las ventanas acústicas eventualmente se cierran, como lo son las fontanelas, que vamos a ver un poquito más adelante, y dentro de las indicaciones son variables según la bibliografía que consultemos. Puse algunos ejemplos, como es la demostración o exclusión de una hemorragia intracraneal en un recién nacido prematuro, el seguimiento de las complicaciones relacionadas con la hemorragia intraventricular, las lesiones isquémicas, la hidrocefalia, la demostración de anomalías estructurales congénitas y en un recién nacido que no había sido examinado prenatalmente. Las imágenes ecográficas cerebrales se obtienen a través de la fontanela anterior, que funciona como ventana acústica en el primer año de vida. El cierre de la fontanela anterior comienza alrededor de los 9 meses y culmina a los 15 meses. Y las imágenes se obtienen en el plano coronal y sagital. En el coronal, el transductor debe ser angulado secuencialmente desde la parte anterior hacia la parte posterior. Y las imágenes parasagitales se obtienen angulando el transductor desde la parte medial hasta la parte lateral. Las suturas coronales y escamosas, la fontanela posterior y mastoidea y el hueso temporal, además, pueden servir también como ventana acústica en los pacientes neonatos. En cuanto a los transductores utilizados, tenemos el microconvex que utiliza de 7,5 a 8 MHz, es el más adecuado para la visualización en el cerebro neonatal a través de las fontanelas y permite una buena profundidad. En cuanto a los traductores lineales, generalmente de 11 a 12 MHz, para una descripción más detallada de las estructuras y lesiones superficiales, y además se puede usar un transductor de matriz en fase si la fontanela es más pequeña, por ejemplo, a una edad más avanzada en la infancia, pero tiene un campo de visión más estrecho y generalmente es menos favorecida. Este es el transductor que se utilizan principalmente en la ecocardiografía. Es importante tener en cuenta la ecogenicidad normal de varias estructuras anatómicas en el cerebro. Existen algunos conceptos de interpretación que son útiles. Primero, la materia gris tiende a ser hipoecogénica y la materia blanca hiperecogénica. Cuando se invierte este patrón, indica anormalidad. Aquí tenemos dos imágenes de ecografías cerebrales en cortes coronales. En la imagen que tenemos a nuestra izquierda es una ecografía normal donde se observa la corteza hipoecogénica, mientras que en la imagen que tenemos a nuestra derecha tenemos una necrosis cortical en una niña de 5 semanas con shock séptico por un estreptococo del grupo B. En segundo lugar, el cerebro normal siempre es simétrico, pero simétrico no siempre es normal. Este principio es útil para evitar pasar por alto anormalidades simétricas como el tálamo hiperecogénico bilateral, como puede ocurrir con el edema talámico, la isquemia o el infarto. En esta imagen, a nuestra izquierda observamos una ecografía normal donde vemos todas las estructuras simétricas
Y a nuestra derecha se observa una lesión cerebral isquémica hipóxica en un niño de 2 días con convulsiones. Se observa un aumento bilateral de la ecogenicidad talámica marcado con las flechas. Un tercer principio implica la visualización de todas las capas de la corteza normal. La pía madre, superficial, debe verse como una delgada capa hiperecogénica bien definida que recubre la materia gris cortical hipoecogénica, que a su vez se superpone a la materia blanca hiperecogénica. La incapacidad de visualizar claramente estas capas normales es útil para identificar áreas de anormalidad como la hemorragia focal o el infarto. En la imagen de la derecha se observa un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral media derecha en un niño de 1 semana de edad. Se observa la pérdida de la corteza normal en el hemisferio derecho comparado a su hemisferio contralateral. Por último, la sustancia blanca periventricular es normalmente homogénea en ecogenicidad y es igual o menos ecogénica que el plexo coroideo adyacente. La asimetría o heterogeneidad de la sustancia blanca periventricular sugiere una anormalidad, como puede ocurrir con la leucomalacia periventricular. En la imagen de la izquierda tenemos una ecografía coronal de cerebro de un niño de 7 días con convulsiones. Es una ecografía normal en donde se observa el plexo coroideo hiperecogénico marcado en la imagen con asteriscos dentro de los ventrículos laterales y la sustancia periventricular adyacente menos ecogénica, es la imagen marcada con flechas. Y en la imagen de la derecha tenemos una leucomalacia periventricular en una niña prematura de 6 semanas. La ecografía coronal identifica hiperecogenicidad periventricular bilateral y encefalomalacia quística periventricular sutil, que son las imágenes marcadas con flechas. Como dijimos en un inicio, los cortes coronales se realizan angulando el transductor desde los lóbulos frontales hasta la altura de los trígonos en los lóbulos occipitales. Debemos realizar de 6 a 8 cortes. Los 6 principales son los cortes realizados a la altura de las astas frontales, anterior al agujero de Monro, a la altura del agujero de Monro, en la parte posterior del tercer ventrículo a través de los tálamos, a la altura de las cisternas cuadrigéminas, a la altura de los trígonos de los ventrículos laterales y a la altura de las cortezas parietal y occipital en la parte bien posterior del cráneo. Los primeros 2 cortes a la altura de las astas frontales anterior al agujero de Monro y el segundo a la altura del agujero de Monro tenemos algunas estructuras anatómicas en común, como son los ventrículos laterales, los cuales se observan como estructuras triangulares rellenas de líquidos. Están separadas por el cavum del septum pellucidum. También en el segundo corte podemos observar la estructura del tercer ventrículo. Esta puede ser observada o no. Cuando se observa como una pequeña hendidura, ya que tiene un pequeño diámetro transversal. Además, en el primer corte podemos observar la cabeza de los núcleos caudados y en el segundo corte el cuerpo de los núcleos caudados que se observan adyacentes a las paredes laterales de los ventrículos laterales. Además, podemos observar superior a estos la estructura del cuerpo calloso, que se observa hipoecogénico y forma el techo del cavum y los ventrículos laterales. Paralelo al cuerpo calloso se encuentra la circunvolución singular, que se observa como una estructura hipoecogénica subyacente al surco calloso. Además, se observa la estructura de la cisura silviana,
que se observa como una estructura ecogénica y está localizada entre los lóbulos frontales y temporal. En el primer corte podemos observar además la cisterna basilar y en el segundo corte podemos ver las estructuras eh, de la protuberancia y de la médula oblongada. En el corte que se realiza a la altura de la parte más posterior del tercer ventrículo, podemos observar el cuerpo de los ventrículos laterales. Externos a los mismos se observan los núcleos caudados. eh, Caudalmente se observan ambos tálamos y se observan además eh, tres áreas centrales hiperecogénicas que configuran lo que es el signo de las tres gotas y representan los plexos coroideos en el techo de los ventrículos laterales y en el techo del tercer ventrículo. Se observan además en este plano los pedúnculos cerebelares, el tentorio que se observa hiperecogénico y se incluyen además el cuerpo calloso y la circunvolución singular. El cuarto corte se realiza a la altura de la cisterna cuadrigémina. Esta aparece como una estructura en forma de estrella que se localiza caudal a ambos tálamos. Además, en este plano podemos observar los cuerpos de los ventrículos laterales, el cerebelo y el tentorio. En los planos realizados a la altura de los trígonos de los ventrículos laterales, se puede observar que en el interior de los mismos están los plexos coroideos, que generalmente se observan hiperecogénicos, divergiendo lateralmente. Además, podemos ver la rodilla del cuerpo calloso, se visualiza como una línea ecogénica de orientación horizontal entre los ventrículos. Para finalizar con los cortes coronales, en el plano realizado a nivel de las astas posteriores occipitales, se observa la ecogenicidad normal de la sustancia blanca a cada lado de la línea media y se observan además los surcos ecogénicos corticales extendiéndose medialmente a los márgenes laterales del cerebro. Luego de realizar la exploración en los cortes coronales, rotamos el transductor 90 grados y realizamos los cortes axiales y obtenemos los planos a través de la línea media, la hendidura caudotalámica y el cuerpo de cada ventrículo lateral. El primero de los cortes obtenidos en el plano sagital es a la altura de la línea media, donde observamos el cavum del septum pellucidum y el cavum del septum vergae. Generalmente se observan como estructuras en forma de coma rellenas de líquido. Cefálicas a las mismas se observa cuerpo calloso como una estructura hipoecogénica. Además podemos ver los surcos y las circunvoluciones que en el niño pretérmino no se observan tan desarrolladas. El número de las circunvoluciones aumenta con la edad gestacional y las circunvoluciones y los surcos se visualizan mejor en un niño a término que en un prematuro. Los surcos generalmente se extienden hasta la circunvolución singular y nunca se visualizan hasta los ventrículos. El tercer ventrículo se observa con el plexo coroideo hiperecogénico formando su techo. Estas estructuras se visualizan debajo del cavum. Además, en este plano podemos ver la protuberancia y el bulbo, que se visualizan como estructuras moderadamente ecogénicas, ventrales al cuarto ventrículo. Además, podemos distinguir el vermis cerebeloso hiperecogénico y se localiza dorsal al cuarto ventrículo. Por debajo del vermis se encuentra la cisterna magna rellena de líquido. El segundo corte obtenido en el plano sagital es el realizado a la altura de la hendidura caudotalámica. En este plano podemos observar la cabeza del núcleo caudado. Posteriormente
se visualiza el tálamo. Por encima de ellos podemos observar los cuerpos de los ventrículos laterales, y entre medio de las dos estructuras, entre el núcleo caudado y el tálamo, podemos observar lo que es la hendidura caudotalámica, que aloja el extremo más anterior del plexo coloideo, y en esta región es muy importante la visualización, ya que aquí se encuentra lo que es la matriz germinal en niños prematuros, en donde hay una zona de importante vascularización. eh, estos vasos tienen solo una cubierta de endotelio, por lo tanto es muy débil, y es en donde se produce la mayoría de las hemorragias intracraneales. El último de los cortes realizados en el plano sagital es el realizado a la altura de los cuerpos de los ventrículos laterales. En este plano puede observarse el asta frontal, el cuerpo y el asta occipital de los ventrículos laterales. Los plexos coroideos, que se observan ecogénicos en el interior de los trígonos de los ventrículos laterales, y por debajo de los ventrículos laterales se observan el núcleo caudado y el tálamo. Por encima de los trígonos de los ventrículos laterales se encuentra el halo normal periventricular. También esta área es ecogénica, aunque generalmente es menos ecogénica que el plexo coroideo adyacente. Bueno, esto fue toda la clase. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.